Voy a mostrar una partida de 1997 del ex campeón del mundo Viswanathan Anand de India, donde derrota al gran maestro holandés Loïc Van Belly. Aquí, Anand demuestra su fino estilo posicional, pues con sutiles maniobras prácticamente deja inmovilizado a su rival. Veamos qué pasó. Anand con blanca jugó E4, ante lo cual Van Belly respondió con D6, la defensa PIR. Es una defensa un poco pasiva, y aquí el negro tiene que jugar muy correctamente, o si no puede quedar inferior. Siguió D4, tomándose el centro, G6, caballo C3, alfil G7, caballo F3, caballo F6, alfil E2, que es la variante clásica, enroque, enroque, y ahora A6 para presionar en el flanco dama con los peones. Siguió torre E1, y aquí lo más habitual es caballo C6, ante lo cual las blancas responden con D5, sigue caballo E5, caballo por E5, D por E5, y el blanco está un poco mejor, pero el negro no tiene grandes problemas porque puede realizar E6 rompiendo la masa de peones blanca del centro. Pero a torre E1, Van Belly jugó B5, una jugada un poco prematura que, si bien trata de jugar B4 para amenazar el peón D4, pero al negro le falta desarrollo. Y aquí Anand respondió correctamente con E5, a su vez golpeando con el centro de peones en el centro y amenazando al caballo. Siguió D por E5, D por E5, y ahora probablemente lo mejor para la negra sería cambiar las damas con dama por D1, seguiría torre por D1 y caballo G4. Y aquí el blanco puede responder con caballo D5, pero el negro tiene defensa porque puede jugar caballo C6, y si caballo por C7, torre A7, amenazando al caballo, tendría que volver a D5, y ahora caballo G por E5, y el blanco está un poco mejor, pero la posición de las negras es defendible. Pero a D por E5, Van Belly jugó caballo G4, y se encontró con la ingrata sorpresa H3, excelente jugada de Anand, porque ahora el negro no puede realizar dama por D1, porque seguiría alfil por D1 y la torre y el caballo defienden el peón de E5, y el caballo tendría que volver a H6, pero ahora seguiría caballo D5 muy fuerte, amenaza en C7 y E7, y el blanco queda con ventaja. Y si a H3 el negro jugara caballo por E5, seguiría caballo por E5, alfil por E5, dama por D8, torre por D8, y ahora alfil F3. Y las blancas amenazan tanto la torre de A8 como el alfil de E5. El negro tendría que seguir con alfil por C3 y seguiría B por C3, amenazando la torre de A8, y el negro perdería el peón de E7, y a su vez el blanco quedaría con la pareja de alfiles con una gran ventaja. Por lo tanto, a H3, Van Belly prefirió jugar caballo H6, y ahora vino una jugada muy fuerte de Anand, dama de 5, excelente, porque amenaza la torre de A8, y a su vez propone el cambio de damas para ubicar su caballo en la fuerte casilla de 5, amenazando tanto en C7 como en E7. Por ejemplo, si el negro jugara C6, simplemente el blanco jugaría dama E4, y aquí el negro no puede jugar, por ejemplo, alfil F5 amenazando la dama, porque seguiría dama H4, y el caballo de H6 se pierde. Por lo tanto, a dama D5, Van Belly prefirió capturar dama por D5, siguió caballo por D5, y ahora E6, y aquí, por ejemplo, caballo por C7 sería un grave error, porque seguiría torre A7, y ahora el blanco queda perdido porque el caballo de C7 no tiene vuelta. Por lo tanto, a E6, Anand jugó correctamente caballo F6, que es una jugada muy buena, porque si el negro captura el caballo, el blanco se queda con la pareja de alfiles y el peón en F6 inmoviliza mucho el flanco rey. Y si ahora, por ejemplo, acá caballo F6 siguiera rey H8, simplemente el blanco juega caballo G5 con doble amenaza sobre H7. Por lo tanto, a caballo F6 jaque, el negro jugó alfil por F6, siguió E por F6, ahora el caballo de H6 está amenazado, el negro jugó caballo F5 y siguió caballo E5.
Ahora el negro jugó alfil B7 y termina el desarrollo de sus piezas el blanco con alfil F4. El negro no puede realizar caballo D7 porque está el caballo N5 cubriendo esa casilla. Por lo tanto jugó torre D8 para tratar de jugar caballo D7, pero el blanco lo impide con torre A D1. Y ahora siguió caballo D6. Y el blanco empieza a presionar en el flanco dama con C4. Y aquí el negro, si por ejemplo jugara B por C4, seguiría alfil por C4, el caballo no puede capturar en C4 porque la torre está indefensa en D8, tendría que jugar caballo C6 y podría seguir caballo por C6, alfil por C6 y ahora alfil B3. Y si por ejemplo el negro jugara caballo E8, simplemente el blanco cambia las torres con torre por D8, torre por D8 y ahora ubica su alfil en E5 y posteriormente lleva su torre a C1 y amenaza en la columna C y a su vez el peón de C7 empieza a correr peligro. Por lo tanto a C4 Bambelli jugó caballo C6, pero ahora siguió C5 amenazando al caballo y presionando en el flanco dama. El negro jugó caballo por E5, alfil por E5 y ahora tiene que volver a E8 para defender el peón de C7. Siguió torre por D8, torre por D8 y torre D1, proponiendo el cambio de torres para quedar con un final superior con la pareja de alfiles contra alfil y caballo. El negro prefirió jugar alfil D5, no cambiar sus torres, pero ahora siguió A4, presionando nuevamente en el flanco dama. Por ejemplo, si ahora el negro quisiera jugar C6 para mantener su estructura de peón en el flanco dama, simplemente seguiría A por B5, A por B5 y torre A1. Y el blanco se quedaría con una gran ventaja porque a su vez que tiene la pareja de alfiles domina la columna abierta A. Por lo cual a A4, Bambelli prefirió capturar B por A4 y ahora siguió torre D4 para incursionar con su torre tanto en la columna A como en la columna B. El negro jugó torre A8 y siguió torre B por A4 y ahora alfil B7 protegiendo a su peón de A6 y el negro está prácticamente quedándose inmovilizado en este momento porque el blanco juega F4, excelente jugada, siguió H5 y ahora G4, H por G4, H por G4 y el negro jugó A5 y ahora el blanco juega rey F2 para llevar su rey al centro y posteriormente al flanco de dama. El negro jugó alfil C6 amenazando la torre, pero ahora el blanco jugó una excelente movida, alfil F3, proponiendo el cambio de torres, porque por ejemplo, si el negro jugara alfil por F3, seguiría rey por F3 y el peón de A se perdería porque la amenaza B4 no se puede evitar. Por ejemplo, si el negro jugara torre A7, B4 y el peón está clavado y el blanco capturaría el peón de A y quedaría con una gran ventaja. Por lo tanto, alfil F3, el negro prefirió capturar alfil por A4, siguió alfil por A8 y ahora C6 y el blanco jugó G5, amarrando prácticamente la posición negra. Y ahora el negro jugó alfil B5. Y bueno, el plan ahora del blanco para rematar la partida es tratar de capturar el peón de C6. Para ello tendría que llevar su alfil a B7, a C8 y posteriormente a D7 para amenazar el caballo y a su vez amenazar en C6, dejando inmovilizadas las negras y posteriormente con su rey llegar a la casilla C3 y jugar B3 para que el alfil salga de esta diagonal y el blanco pueda capturar el peón de C6. Veamos cómo consiguió esto Anand. Jugó alfil B7, rey F8 y ahora continúa con su plan, alfil C8, excelente jugada. Siguió rey G8 y ahora alfil D7, rey F8 única para proteger el caballo porque está totalmente inmovilizado. Y ahora ya tanto el caballo como el rey no tienen movidas. Y ahora siguió
la segunda etapa del plan, rey E3, para ir al flanco dama y jugar B3 y dejar sin movimiento al alfil. Siguió alfil A4, rey D4, alfil B5, rey C3, alfil A4 y lo que habíamos dicho B3 y ahora alfil B5 y solamente el alfil tendría movimientos a A6 o en la diagonal que llega hasta F1 y ahí dejaría de proteger el peón de C6. Ahora el blanco jugó rey B2, una jugada de espera, y vemos que el negro no tiene movidas posibles, porque tanto el caballo como el rey no pueden jugar, y si el alfil sale de esta diagonal, el peón de C6 se pierde. Desesperadamente el negro jugó A4, pero ahora siguió B4, y el negro ya no tiene movidas y ya no puede sostener el peón de C6, porque la única posibilidad de jugar el alfil y el peón de C6 se pierde y el triunfo blanco sería fácil. Y aquí, en esta posición, Bambelli abandonó. Bien, esta ha sido una gran demostración de Anand después de sacar ventaja en la apertura de cómo inmovilizar al rival hasta conseguir la victoria. Nos vemos en otra oportunidad.